Gracias y paz, mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, que día tras día nos permiten llegar hasta sus hogares con los temas de reflexión. En esta semana, mis amados hermanos, continuando con la serie El matrimonio conforme al diseño de Dios, nos corresponde continuar con el eslogan edificando hogares donde esposos asumen con amor y sabiduría la responsabilidad del llamado de Dios. Bajo el tema principal, la mayordomía y administración de las finanzas familiares. Para este efecto, este estudio tomaremos el texto base del libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Al tenor de la palabra dice así: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y Lucas, capítulo 16, versículo 10, nos refuerza la idea, cuando dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El objetivo principal, mis amados hermanos, es comprender que los recursos económicos del hogar deben ser administrados con responsabilidad, orden y sabiduría, reconociendo al único proveedor, Dios nuestro Padre eterno, y aprendiendo a tomar decisiones financieras en unidad para el bienestar de la familia. Mis amados hermanos, anhelamos que este tema de reflexión nos ayude en los hogares a manejar los dineros de manera más prolija, de manera correcta, de tal forma que cada inversión que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Ahí donde está, yo le invito a que juntos pongamos este tiempo en oración. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras a las alturas en esta mañana, venimos ante tu presencia, Padre de los cielos, con un corazón contrito, humillado, reconociendo que tuyo es el oro y tuya es la plata, mi Señor, que nada es nuestro, que únicamente somos mayordomos de los bienes que tú nos has dado. Permítanos ser sabios, no en nuestra opinión, sino en tu palabra, Padre de los cielos, a fin de que todos los gastos que hagamos, en cada uno de ellos sea reflejado la gloria tuya. Y sobre todo, que podamos proyectarnos también a honrar tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por estos recursos que nos das día tras día, que vienen a sustentar la mesa de nuestros hogares, a darnos un techo sobre el cual nosotros protegernos y también un abrigo para cubrir nuestro cuerpo. Pero también, Padre, te pedimos por aquellos que están sin trabajo y que necesitan también llevar ese pan diario a sus hogares. Tu palabra dice: el obrero es digno de su salario. Y por eso oramos también por esas personas que están en necesidad, a fin de que ellos puedan también ser buenos administradores de la gloria tuya, Señor. Te deseamos, Padre bendito, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, para quien es todo honor y toda gloria. Amén y amén. La mayordomía y administración de las finanzas familiares, un tema que normalmente lo dejamos pasar por alto. Pero bien lo dice Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Hablar de dinero dentro del hogar no debería ser un tema prohibido, ya que la Biblia mismo habla ampliamente acerca de la administración financiera, el trabajo, las deudas, la generosidad, la diligencia, la honestidad y la responsabilidad. El problema no está en poseer recursos materiales. El problema comienza cuando los recursos terminan poseyendo el corazón del ser humano. Y Jesús nos advierte a través de su enseñanza cuando nos dice en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Por eso, mis amados hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, hablar de finanzas familiares desde la perspectiva bíblica no significa enseñar simplemente cómo ganar más dinero, significa aprender cómo administrar correctamente aquello que Dios ha permitido que llegue a nuestras manos. Una familia puede tener ingresos elevados y vivir en un caos económico desordenadamente. Puede tener pocos recursos, sin embargo, otra familia puede vivir con dignidad, planificación, gratitud y responsabilidad. La diferencia muchas veces no está únicamente en cuánto entra al hogar, sino en cómo se administra lo que entra.
Por eso Proverbios 21:5 establece un principio contundente, cuando dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienen abundancia. La diligencia piensa antes de gastar, la diligencia planifica, establece prioridades, evita improvisaciones permanentes. Una persona que es diligente entiende que cada recurso tiene su propósito. Por eso el mismo versículo debemos tomarlo muy en consideración cuando advierte: todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. La Escritura misma nos confronta de una manera a fin de que evitemos ser impulsivos e irresponsables en nuestra forma de vivir. Por tanto, mis amados hermanos y amigos oyentes, esta reflexión no pretende presentar el dinero como el centro del hogar, sino poner las finanzas debajo del señorío de Dios. El objetivo principal es comprender que los recursos económicos del hogar siempre deberán ser administrados con responsabilidad, con orden, honestidad e integridad por parte de los cónyuges, y sobre todo con sabiduría, reconociendo que Dios es el dueño de todo, como proveedor, y ante todo aprendiendo a tomar decisiones financieras en unidad entre los cónyuges. Asimismo, mis amados hermanos, exhortar a cada creyente a ser fiel tanto en los recursos propios como los recursos ajenos que Dios haya puesto temporalmente bajo su responsabilidad, recordando que la fidelidad financiera también forma parte de nuestro testimonio cristiano. Por ende, nosotros debemos rendir cuentas de cada centavo o cada dólar que ingrese en nuestros bolsillos, mis amados hermanos. Sin importar de dónde provienen esos recursos, debemos ser honestos, serios e íntegros en el manejo y la pulcritud del mismo. Por eso, primero, reconocer a Dios como nuestro proveedor es el paso importante, mis hermanos. Hablar del presupuesto que debemos mantener dentro de nuestro hogar también significa hablar del señorío de Cristo. La pregunta que nuestros hijos deben entender es: ¿de quién proviene aquello que tenemos? La Escritura responde claramente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, Santiago 1:17. Y Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 declara: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto debe cambiar notoriamente nuestra perspectiva, mis hermanos. Aquellos que dicen: es mi plata, es mi trabajo, es mi esfuerzo. No, mis hermanos. Porque de Dios viene todo el poder para hacer las riquezas. Nuestro trabajo es importante, desde luego que sí, es necesario, por supuesto. Nuestra preparación, nuestra diligencia es importante, pero debemos reconocer que detrás de nuestras capacidades, dones, oportunidades y posibilidades está la providencia de Dios. Por eso primero somos administradores, no propietarios absolutos. Por eso se habla de mayordomía. Y el Salmo 24:1 indica: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que poseemos está finalmente bajo la autoridad de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros también como adultos debemos preguntarnos: ¿estamos administrando lo que Dios nos ha dado? ¿O estamos actuando como si Dios no tuviera nada que ver con nuestros recursos? La casa, el salario, el negocio, el vehículo, las herramientas de trabajo, los talentos, los dones, las oportunidades deben ser administradas con responsabilidad. La prosperidad nunca debe convertirse en el Dios de la familia. La Biblia en ningún momento condena el trabajo ni la prosperidad, mis hermanos, siempre y cuando sea obtenida legítimamente. Lo que condena es convertir las riquezas en un objeto de confianza y adoración. Es por eso que el apóstol Pablo nos advierte de manera seria en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, cuando dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que el dinero sea la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. El dinero debe ser una herramienta, mas nunca debe convertirse en nuestro Señor o en nuestro centro de adoración. Por eso Jesús mismo lo explica claramente en Mateo 6:24, cuando dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso debemos preguntarnos cada uno de nosotros en nuestro corazón: ¿estamos utilizando los recursos para servir a Dios y cuidar de la familia? ¿O estamos sacrificando a Dios y a la familia para conseguir más recursos?
Esa pregunta debe latir en nuestro corazón y en nuestra mente, y cada uno tiene la respuesta respectiva. Segundo, administrar los recursos con sabiduría. Por eso volvemos al texto base, Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente. Observemos, mis hermanos, que antes de hablar de abundancia, habla de pensamientos. La buena administración comienza en la mente, en el corazón del ser humano, antes de aparecer en la misma billetera. El dinero necesita dirección. Una familia que no sabe cuánto recibe, cuánto gasta, cuánto debe y qué prioridades tiene, está caminando financieramente a ciegas. Y es ahí cuando Proverbios 27:23 nos enseña: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El principio es aplicable a la administración dentro del hogar, dentro de la familia. También es aplicable a nuestros hijos. Lo que no conocemos, difícilmente podremos administrarlo correctamente. Por eso es importante que toda la familia conozca los ingresos reales, los gastos indispensables, las deudas, los compromisos, los ahorros, las necesidades futuras e incluso los recursos destinados a la obra de Dios. Y debemos enseñar mayordomía a nuestros hijos para que ellos, del momento que llegan a la congregación, no pidan a sus padres el dinero para ofrendar o para diezmar. Debe salir de los propios recursos de ellos, de lo que fue percibido durante la semana. Eso es la verdadera mayordomía. Enseñar a nuestros hijos también a que sepan desde pequeños administrar los fondos que han recibido, sean muchos o sean pocos. Tampoco debemos confundir la necesidad con el deseo. Uno de los más grandes problemas de nuestra época es comprar porque podemos, no porque necesitamos. Y Proverbios 21:20 nos dice claramente: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio sabe conservar, el insensato todo lo dilapida, lo gasta. El sabio piensa en el mañana, el insensato únicamente vive al día, piensa solamente en hoy. No le importa llegar a mañana. Por eso también nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones, a dejar de tomar decisiones de manera impulsivas. Y Proverbios 21:5 nuevamente nos confronta cuando dice: todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. La palabra alocadamente debe llamar nuestra atención, mis hermanos. No toda compra es pecado, pero comprar sin pensar puede convertirse en irresponsabilidad. No todo crédito es necesariamente malo, pero asumir compromisos que no podemos cumplir puede convertirnos en esclavos de las deudas. Y Proverbios 22:7 advierte: el que toma prestado es siervo del que presta. Por eso, mis hermanos edificados y amigos oyentes, debemos aprender a detenernos antes de decidir. Y preguntarnos: ¿realmente lo necesito esto? ¿Puedo pagarlo? ¿Cuáles serán las consecuencias al tomar esta decisión? ¿Estoy comprometiendo el bienestar de mi familia? ¿Estoy comprando por necesidad o por impulso? Son preguntas que debemos nosotros, como mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado, preguntarnos en nuestro corazón. Como tercer aspecto, debemos tomar decisiones económicas en unidad. Las finanzas familiares no deberían convertirse en un territorio de secretos. Cuando los cónyuges forman un hogar, también deben aprender a caminar juntos en la administración. Y Eclesiastés capítulo 4, versículo 9-10 nos dice: mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga que de su trabajo. El principio del compañerismo también puede aplicarse a la administración. La transparencia debe fortalecerse dentro del matrimonio, y más aún en las cuentas. Tienen que estar claras. Una cuenta escondida, una cuenta que está oculta, un gasto deliberadamente se mantiene en secreto, un préstamo realizado sin conocimiento de uno de los cónyuges. Todas estas situaciones pueden destruir la confianza dentro del seno del matrimonio. Y Efesios 4:25 dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La honestidad financiera también es parte de la vida cristiana, mis hermanos. El dinero no debe utilizarse como instrumento de control, tampoco. El matrimonio cristiano no debe convertirse en una lucha
constante en donde el uno dice: mi dinero, tu dinero, yo gano más, tú ganas menos, yo decido, yo pienso, yo pago, yo mando. El matrimonio bíblico demanda servicio, comunicación y responsabilidad. Ambos deben comprender la necesidad del hogar y participar según sus posibilidades en la construcción de un futuro estable para toda la familia. Y más aún cuando hay pequeños de por medio. Las decisiones importantes también deben conversarse, mis hermanos, antes de adquirir una deuda considerable, antes de realizar una inversión importante, antes de comprometer los recursos de toda la familia. Asumir responsabilidades económicas hacia terceros puede llevarnos al caos. Y como esposos estamos llamados a conversar. Y Proverbios 15:22 nos enseña, cuando nos dice: los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman. No significa esto que cada decisión cotidiana requiera una reunión formal, sino que las decisiones que afectan directamente al entorno familiar, al hogar, al núcleo del amor, la paz y la tranquilidad, deben ser comunicados y tomarlos con prudencia. ¿Lo estamos haciendo de esa forma? Es la pregunta para nuestro corazón. Como cuarto punto, la fidelidad con el dinero revela el carácter. La fidelidad con el dinero revela el carácter. Y Jesús nos dijo en Lucas 6:16-10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esta enseñanza destruye una idea equivocada. Cuando tenga más dinero, entonces seré ordenado. No es así, es falso. Cuando tenga más dinero, será más desordenado. La fidelidad, no comienza cuando tenemos mucho dinero. La fidelidad comienza con lo poco que el Señor le ha dado a usted para que sea administrador, para que sea el mayordomo de la riqueza que Dios ha puesto en su mano. Si una persona no administra correctamente $100, probablemente administrará de manera inadecuada unos 1,000. Si no es honesta con una cantidad pequeña que ha recibido como regalo, una cantidad mayor al alcance de su mano lo volverá loco. Y podrá transformar su carácter, su integridad y su credibilidad quedará por los pisos. Aquí viene la pregunta: ¿cuánto vale su integridad delante de Dios? ¿Cuánto vale su integridad? Y por eso es que Dios observa nuestra fidelidad. Y en Lucas 16:11 dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Encontramos una profunda responsabilidad espiritual, mis hermanos, ya que Dios puede permitir que determinados recursos lleguen a nuestras manos para observar qué hacemos con ellos. El dinero puede revelar nuestra integridad, nuestra honestidad, nuestra disciplina, nuestra generosidad, la capacidad de esperar, el dominio propio, la disposición para compartir y sobre todo nuestra fidelidad hacia Dios y en la mayordomía y manejo adecuado de todos los dineros que hemos recibido. Y sí, tenemos que aprender a rendir cuentas de todo lo que recibimos. Así no sea de las personas que están al frente nuestro. El dinero que el Señor ha encargado para que lo administremos para el bienestar de todos. Quinto, tenemos que ser honestos con los dineros ajenos. Este punto debe tratarse con absoluta seriedad. No todo el dinero que pasa por nuestras manos nos pertenece. Muchas veces dinero prestado, dinero de un cliente, de un negocio, de la institución, de la iglesia, de la congregación. Dinero que nos han confiado para una compra, para un regalo, para nuestros compañeros, para una actividad social. Fondos que administramos temporalmente o recursos que pertenecen a otra persona. Tener algo bajo nuestra administración no significa que tengamos derecho a apropiarnos indebidamente de ellos. Levíticos capítulo 19, versículo 11 dice: no hurtéis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y Lucas 16:12 refuerza
el pensamiento de nuestro Señor, cuando dice, si en lo ajeno me fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Son palabras contundentes para el corazón de un verdadero siervo de Dios, donde nos manifiesta que no debemos utilizar el dinero ajeno como si fuese propio, que no debemos alterar las cuentas, ocultar ingresos, presentar gastos falsos, que no debemos apropiarnos de recursos que nos fueron confiados. No debemos utilizar fondos destinados a un propósito diferente sin autorización. Tampoco aprovechar la confianza de otra persona para nuestro beneficio. La honestidad financiera no depende de si alguien nos está observando, depende de quién gobierna nuestro corazón. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. La integridad cristiana se demuestra especialmente cuando nosotros podríamos engañar a los demás y aparentemente nadie los descubriría. Pero debemos recordar a quién servimos, cuál es nuestro amo y quién es omnisciente, omnipresente y omnisapiente. Solamente Jehová y nuestro Señor Jesucristo. Entonces a ellos dos no les podemos ocultar absolutamente nada. Sexto, la generosidad también forma parte de la mayordomía. Administrar bien no significa únicamente ahorrar, tampoco significa acumular. La administración bíblica incluye generosidad. Y Proverbios 19:17 nos enseña, a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, Dios ama al dador alegre. La generosidad cristiana, mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, no debe nacer de la manipulación, la presión o el deseo de aparentar espiritualidad. Debe surgir de un corazón agradecido con Dios. Dar también requiere orden. La generosidad responsable no significa descuidar deliberadamente las obligaciones familiares. Y 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos enseña cuando dice, si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. Por eso es que la Biblia mismo coloca de manera simultánea delante de nosotros generosidad y responsabilidad. Van juntos tomados de la mano, no peleados. La familia debe ser atendida primero. Las obligaciones deben cumplirse. Las necesidades deben considerarse. Y el corazón debe permanecer dispuesto para compartir. En séptimo lugar, mis hermanos, los recursos también pueden ser utilizados en la viña del Señor. Nuestro dinero no es nuestro. De Jehová es el oro y la plata. El trabajo que Él nos proporcionó, las capacidades y dones que Él nos ha dado, pueden convertirse en instrumento para el reino de Dios. Por eso el Señor mismo nos enseña en Lucas 19:13, negociad entre tanto que vengo. Y en la parábola de los talentos de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30, Dios muestra que espera de nosotros que sepamos administrar y multiplicar responsablemente todo aquello que Él nos dio. No todos recibimos lo mismo, pero todos recibimos algo. Por eso la pregunta no es ¿cuánto tengo? La pregunta correcta es ¿qué estoy haciendo con lo que Dios puso en mis manos? Quizás, mi amado hermano, Dios te dio recursos para sostener una obra dentro de la casa de oración. Quizás Dios te dio un oficio para generar empleo con tus hermanos. Quizás Dios te dio un negocio para bendecir a otros. Te dio conocimientos para servir a los demás, herramientas para trabajar. Te dio una familia que necesita ser cuidada. Pero todo puede convertirse en una oportunidad de servicio cuando está bajo el señorío de Cristo y bajo la dirección de Jehová de los ejércitos.
Es el principio de la generosidad. Octavo, la parte importante también, mis hermanos, sin desmerecer lo anterior. Enseñemos a nuestros hijos a ser buenos administradores de la dádiva de Dios. Enseñemos a nuestros hijos la correcta mayordomía. La educación financiera es una forma de discipulado también. Nuestros pequeños, nuestros jóvenes, deben aprender que el dinero se gana trabajando, se administra pensando, se conserva con disciplina, se comparte con generosidad y se utiliza con responsabilidad. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No debemos enseñar solamente, quiero que tengas mucho dinero. Debemos enseñar, quiero que tengas un carácter capaz de administrar correctamente aquello que Dios ponga en tus manos. Porque tener dinero sin carácter puede ser peligroso. Tener recursos acompañados de sabiduría, dominio propio y temor de Dios pueden convertirse en una herramienta para bendecir a muchas personas. Mi amado hermano, edificados y amigo oyente, es necesario que examinemos de alguna manera nuestro corazón, haciendo una pequeña pausa y reflexionando sobre todo aquello que hemos visto. Y surgen en nuestro corazón preguntas incómodas de cómo estamos administrando lo que Dios nos ha confiado. ¿Lo hacemos en orden? ¿Somos transparentes con nuestro cónyuge en el manejo prolijo del dinero? ¿Estamos ocultando deudas? ¿Estamos gastando impulsivamente? ¿Honramos los compromisos adquiridos? ¿Somos honestos con los dineros o recursos ajenos que han puesto en nuestras manos, sin importar de dónde vengan? ¿Hemos utilizado dinero confiado para un propósito diferente? ¿De qué forma mi ejemplo se ve reflejado en mis hijos en la mayordomía? ¿Cuán generoso soy? ¿Mi deseo de prosperar está desplazando mi deseo de servir al Señor? ¿Qué es lo que llena mi corazón? Son preguntas que quizás se vuelven incómodas en este momento, pero necesarias para comprender de mejor forma lo que es la mayordomía dentro de la familia, dentro del hogar y dentro de la iglesia, para evitar el desorden financiero, para ser verdaderos hijos de Dios. Mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, Proverbios 21:5 nos coloca delante de dos caminos: la diligencia que piensa, planifica y administra, y la precipitación que actúa sin sabiduría y termina cosechando consecuencias. En conclusión, Dios no nos ha llamado únicamente a recibir, nos ha llamado a administrar. No somos dueños absolutos de nada, somos mayordomos de los bienes que Dios ha puesto a nuestro alcance. Y un día tendremos que responder por aquello que estuvo bajo nuestra responsabilidad. Y Jesús fue claro cuando dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Por eso no debemos esperar a tener abundancia para comenzar a ser buenos administradores. Comencemos con lo que tenemos hoy, con nuestro salario, el negocio, la casa, los talentos, los compromisos, aún con el tiempo que el Señor nos da, con los recursos que otros nos han confiado y con aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para su obra. Por eso debemos realizar prácticas dentro del hogar. Primero, establecer juntos un presupuesto familiar, conociendo cuánto entra y cuánto sale. Segundo, tenemos que aprender a diferenciar las necesidades de los deseos. No todo lo que queremos comprar es necesario. Tercero, evitar las decisiones impulsivas.
Aprender a esperar antes de adquirir compromisos importantes. Cuarto, mantener una transparencia en el matrimonio. No esconder los ingresos, los egresos, las deudas ni gastos importantes. Y jamás comprometer el patrimonio de la familia. Quinto, cumplir los compromisos adquiridos. La palabra de un cristiano debe valer más que cualquier documento firmado. Y Mateo 5:37 nos dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Sexto, sean absolutamente honestos con los recursos ajenos. Si algo fue confiado, debe ser administrado con mayor cuidado. Séptimo, enseñemos a nuestros hijos el trabajo, el ahorro, la generosidad, la responsabilidad y dominio propio. Octavo, apartemos recursos para el servicio de Dios y con un corazón alegre. Y enseñemos también esa parte de nuestros hijos. De la provisión que ellos tienen para la semana, para sus gastos dentro del colegio, la escuela, ellos también tienen que aprender a determinar lo que corresponde para el Señor. Noveno, no convirtamos la prosperidad en el propósito de nuestra vida. Lucas 12:15 nos exhorta cuando dice la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Décimo, pongamos a Cristo por encima de toda riqueza. Por el objetivo final no es morir con una cuenta bancaria llena. El objetivo es llegar al final de nuestra vida habiendo sido fieles al llamado de Dios. Mis amigos oyentes, hermanos en la fe, edificados en la palabra. Hoy Dios no solamente nos pregunta cuánto tenemos, nos pregunta qué estamos haciendo con lo que tenemos. No solamente pregunta cuánto ganamos, pregunta, ¿somos honestos con aquello que administramos? No solamente pregunta qué poseemos, Dios mismo nos pregunta, ¿podemos ser confiables con aquello que Él y otras personas ponen en nuestras manos? Es la pregunta para nuestras vidas. Por eso, a través de esta enseñanza, es necesario que cada cónyuge pueda decir, Señor, enséñanos a administrar lo que nos has confiado. Danos sabiduría para nuestras decisiones. Danos honestidad para manejar lo propio y lo ajeno. Danos dominio propio para no vivir impulsivamente. Danos un corazón generoso sin descuidar nuestras responsabilidades. Y permite que nuestros recursos no sean un obstáculo para servirte, sino un instrumento para honrarte. Porque al final la verdadera abundancia no consiste, Señor, simplemente en tener más. La verdadera abundancia consiste en poder presentarnos delante de ti para poder escuchar. Bien, buen siervo y fiel. Que nuestra familia no sea conocida únicamente por cuánto posee, sino por cuán fielmente administra lo que Dios nos confió. Que nuestro hogar sea un lugar donde el dinero tenga su lugar, pero Dios ocupe el primer lugar dentro del hogar y que podamos trabajar diligentemente y administrar sabiamente los dones que tú nos has dado, Señor. Porque todo pasa por nuestras manos es temporal, pero la fidelidad con la que queremos servirte debe ser perenne, Señor. Infinita es el final. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra. Su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios, séptimo día. Paz a vosotros, carísimos hermanos.